Corrupción y decadencia de la naturaleza americana. Un caballero francés del siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc, luego conde de Buffon, ofreció con su brillante estilo de amanuense del despotismo ilustrado, un cuadro negativo de las condiciones para el desarrollo de la vida en el Nuevo Mundo. Veamos por qué se encuentran reptiles tan grandes, insectos tan gordos, cuadrúpedos tan pequeños y hombres tan débiles en este Nuevo Mundo. Esto se debe a la calidad de la tierra, a la condición del cielo, el grado de calor y a la humedad, a la situación, a la elevación de las montañas, a la cantidad de aguas corrientes o estancadas, a la extensión de las selvas y sobre todo al estado bruto en que se ve allí a la naturaleza. Buffon amontona los más diversos argumentos, casi todos provenientes del determinismo geográfico que otros hombres de la Ilustración, como Montesquieu, convirtieron en una muletilla de tipo universal. Ya los ingleses Dean, 1597 y Daniel, 1599, se habían referido en el crepúsculo del siglo XVI a esa porción inmadura de la Tierra y al occidente aún no formado. Pero recién con Buffon, el naturalista, resplandece y se explicita la idea de una naturaleza hostil, de una fauna mezquina, de un hombre débil. En el nuevo continente no hay elefantes y los tapires son apenas su caricatura. Se desconocen los rinocerontes, los hipopótamos, las jirafas, y los micos no alcanzan a ser verdaderos monos. Si el europeo trata de aclimatar sus animales domésticos, estos degeneran, empequeñecen, son más flacos y menguados que en su lugar de origen. Olvida el sabio francés que, lejos de los establos, convertidos en cimarrones, los ganados retroceden a su condición paleolítica para encontrar en ella remos finos y ágiles, guampas largas y agudas, piel gruesa a prueba de espinas y picaduras, las defensas que habían perdido con el refinamiento del cautiverio. Luego las emprende Buffon contra la condición del miserable hombre americano que bajo un cielo avaro y sobre una tierra vacía vivía esparcido y errante, donde en lugar de usar ese territorio como dueño, tomándolo como un dominio propio, no tenía sobre él ningún imperio, donde, no habiendo sometido nunca a sí mismo, ni a los animales ni a los elementos, sin haber domado los mares ni dirigido los ríos, ni trabajado la tierra, no era él mismo sino un animal de primera categoría, y no existía para la naturaleza sino como un ser sin consecuencias, como una especie de autómata impotente, incapaz de reformarla o secundarla. Ésta lo había tratado más como madrastra que como madre, negándole el sentimiento de amor y el vivo deseo de multiplicarse. Pues aunque el salvaje del Nuevo Mundo sea poco más o menos de la misma estatura que el hombre de nuestro mundo, esto no basta para que constituya una excepción al hecho general del empequeñecimiento de la naturaleza viva en todo ese continente. El salvaje es débil y pequeño por los órganos de la generación, no tiene vello ni barba y ningún ardor por su hembra. Obras completas, volumen 15, París 1827-28. Las argumentaciones de Buffon permiten que se escriba todo un libro destinado a destruirlas. El hombre americano de las altas culturas, contrariamente a lo que afirma el sabio francés, había sometido a los animales, cultivaba la tierra mediante refinados métodos de irrigación, los bancales andinos y las chinampas mexicanas. Conocía la navegación transpacífica hasta las islas de Polinesia en grandes almadías de palo balsa. Sabía reformar y secundar la naturaleza. En cuanto a las leyendas acerca de la impotencia del salvaje, constituían una justificación más, entre tantas de las que esgrimían los españoles para arrebatarles a las mujeres a los indios y formar los increíbles serrallos que, como en el caso del Asunceño, emulaban al propio paraíso de Mahoma. Hacia el 1545, Alonso Riquel de Guzmán escribe en una carta a su padre: «Estos son guaraníes, y sírvennos como esclavos y nos dan sus hijas para que nos sirvan en casa y en el campo, de las cuales y de nosotros hay más de 400 mestizos entre varones y hembras, porque vea vuestra merced si somos buenos pobladores». Algo más tarde el religioso Martín González, a quien se tacha de exagerado, escribe en su carta de 1556: «Querer contar e enumerar las indias que al presente cada uno tiene es imposible, pero paréceme que hay cristianos que tienen a 80 e a 100 indias». Entiéndase que las mujeres no solo servían para la cama, eran sirvientas, cocineras y fundamentalmente labradoras, para todo servicio, como piden hoy los avisos económicos de los diarios. En definitiva, Buffon retorna a las ideas anteriores a la bula papal de 1537. Los indios son animales de primera categoría, frígidos, débiles, sin ninguna actividad del alma. Todo el siglo XVIII francés, y por ende europeo, es una conspiración ilustrada contra el indio, es decir, Francia se disponía a ser potencia colonial y tras ella, Alemania aguardaba el turno que no le llegó para América, pero sí para África y Oceanía. El filósofo Voltaire, contemporáneo de Buffon,
tenido por hombre equilibrado y crítico sesudo, también mira con desdén a los estúpidos indios, habitantes del continente del hambre, ya y todavía, y quizá aún por mucho, que compensaba sus carencias alimenticias, una equivocada explicación de la antropofagia, que es ritual y no fisiológica, con bestiales banquetes de caníbales. Estos seres imberbes y flojos, prosigue Voltaire, copiando a Buffon, son el producto del aire malsano y los pantanos miasmáticos, de una flora solamente propicia para hacer venenos y emponzoñar las flechas. Un alemán se suma al coro de los denigradores. El abate Cornel de Pau va más allá de sus camaradas enciclopedistas de Francia. América padece una naturaleza pervertida y decadente. El hombre que en ella vive es un perfecto degenerado que piensa como un niño y tiene el escaso vigor del viejo. El hombre de América no posee sensibilidad, es incapaz de todo progreso mental, vegeta como un incurable haragán casi al nivel de las plantas. Toda esta reiterada letanía, dicha y afirmada en estilo grave y libros paquidérmicos, reiteraba una vieja, falaz, interesada concepción europocéntrica de la historia mundial. El aristócrata Joseph de Maistre da un paso más, o menos, según cómo se mire, y escribe en sus Veladas de San Petersburgo, quinta esencia del pensamiento reaccionario destilada en 1821. No había sino exceso de verdad en ese primer movimiento de los europeos, que en el siglo de Colón se negaban a reconocer como semejantes a los hombres degradados que poblaban el Nuevo Mundo. Algunos decenios antes, los anglosajones que estaban por emprender su marcha hacia el oeste, marcha en la que avasallaron a los pieles rojas y mexicanos por igual, señalaban por boca de Breckinridge 1782 la necesidad de extirpar de la faz de la tierra a los animales llamados vulgarmente indios. Hegel será otro de los que la emprenden contra la inmadura América, cuya marginalidad de la historia universal decreta de una plumada. En el centro de una flor de 3 pétalos, Europa, Asia y África, resplandece el cáliz creador de Alemania. Fuera de este epicentro prestigioso están los arrabales de la civilización, los candidatos a la gracia del benefactor yugo europeo. En su Filosofía de la Historia Universal 1830, el filósofo germano, racista y etnocéntrico, sostuvo que la cultura de los aborígenes de América había de perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella, y agrega, América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico y en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los conquistadores, han perecido al soplo de la actividad europea. Lo que Hegel no aclara es la naturaleza de aquella actividad. El caso es que los antillanos desaparecieron destrozados por los perros, degollados por las espadas y finalmente se entregaron a las prácticas del suicidio colectivo, que humoristas negros españoles de la época calificaron como pasatiempo. Los aztecas y peruanos cayeron arrollados por los caballos, mitológicos animales mitad hombre y mitad bestia. Los pieles rojas fueron escopetados sin piedad por los beneméritos pioneros. Los patagones, cazados como guanacos. Los embaya, contagiados de viruela por las donaciones de ropas sacadas de los cadáveres de los variolosos. Como se ve, una actividad trascendida por el esplendor contemplativo del espíritu. La naturaleza americana es para Hegel menguada y mezquina, pero Hegel no conocía nuestro continente ni sus potentes anacondas, ni sus jaguares de patas macizas y garras terribles, ni sus alces de alzada gigantesca, ni sus cóndores o águilas reales de vuelo altísimo, solo sobrepasado por el del Chaja oriental, ni sus zorros de picardía casi humana, ni sus surubíes grandes como tiburones, ni sus árboles californianos tan empinados como la Catedral de Estrasburgo, ni sus ríos caudalosos como no los hay en la tierra, ni sus montañas que empequeñecen a las de Europa, ni sus praderas como no se conocen en lado alguno, degramadas y feraces. Por eso, el filósofo se limita a repetir, y malamente, una lección que sirve para elefantes y jirafas, pero no para el sapo cururú, Rufus marinus, ni para las flores de la estrella federal que arde en el bosque misionero. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del viejo mundo, son sin embargo, en todos los sentidos más pequeñas, más débiles, más impotentes. América, según Hegel, está al margen de la historia universal. Es todavía naturaleza. El espíritu, para fecundarla, debe quemarla primero hasta el hueso para que florezca sobre el mortuario indígena la flor fecundada por las barreduras de Europa. El corolario no se hace esperar. En general, todo el mundo americano se ha ido a la ruina, desplazado por los europeos, porque los pueblos de cultura débil perecen cuando entran en contacto con los pueblos de cultura superior y más intensa. En los Estados Unidos de Norteamérica, todos los ciudadanos son inmigrantes europeos con quienes los antiguos habitantes del país no pueden mezclarse. El deleite racista de Hegel queda al descubierto. Las prohibiciones de mixogenación racial están todavía vigentes en los Estados Unidos, donde indios, negros, puertorriqueños, mexicanos y asiáticos ocupan los últimos puestos en la escala humana, más cerca de las categorías zoológicas que de las antropológicas. ¿Para qué proseguir? La población de América, conquistada,
sojuzgada, explotada por el poder de las armas y las técnicas maquinistas, es esclava por naturaleza. Se halla fuera del divino plan tripartita, es el vaciadero de las escorias de todo el orbe. Bien está que se la sojuzgue y aproveche. Tal fue lo que hizo Europa durante largos siglos y lo que hoy repiten, en perjuicio de los aborígenes mestizos o criollos de América Latina, los herederos del pensamiento de Sepúlveda el español, Daniel el inglés, Buffon el francés, Hegel el germano. No obstante, la vieja América indígena de ayer y la nueva América triétnica de hoy poseen signo propio, originalidad cultural, significación dialéctica en la historia del mundo. A dicho acervo nos referiremos de inmediato.